En la historia reciente del periodismo y política de nuestro país están los protagonistas de la historia y los que la escriben. En esta lista de los que la escriben podríamos incluir a nuestro invitado de hoy, don Fernando Gorgambides. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Pues antes de hablar de su trayectoria como periodista, nos ha comentado que medio lo ha dejado, medio no, porque en sus novelas sigue viéndose en sus escritos, parte de ese espíritu periodista, ¿no? Bueno, yo soy un periodista en este momento retirado, pero sigo siendo periodista. Y evidentemente con una intención que tuve toda mi vida, pero no tenía tiempo entonces, de introducirme en la literatura. Entonces, con el tiempo, ya sosegado, con la experiencia acumulada, pues me he puesto a escribir unas crónicas que las hago semanalmente, coinciden con mis viajes por el mundo, por las ciudades, con el encuentro con las personas, las nostalgias que me vienen a la mente, y acabo de empezar esta colección que se llama Crónicas Consulares, y acaba de salir el primer volumen, que es Viento de Palabras, que es un conjunto de 25 crónicas, donde voy contando pues los pasos que voy dando en esta vida ya en este momento después de 30 años de profesión, ¿no? La verdad es que en uno de sus últimos posts en el blog que están abriendo habla precisamente de sus inicios en sí, Cádiz con La Hoja del Lunes. Sí, en un momento dado pensé, digo, ¿puede ser una vanidad o no? Pero yo creo que no. Le titulé Olor a tinta porque fueron mis comienzos con apenas 18 años. Yo estaba estudiando bachillerato, ¿no? Y entonces fue mi primer paso. Y la verdad es que lo recuerdo ahora con emoción porque coincidí con una serie de periodistas veteranos que arrastraban prácticamente toda la historia del siglo XIX. Y ahí cuento, y lo cuento no por vanidad, vuelvo a insistir, lo cuento porque para que no se pierdan estas cosas, ¿no? Y yo tuve un director octogenario que aparte era funcionario municipal, porque el periodismo no daba dinero en aquella época, que en su momento estuvo con Primo de Rivera, con Azaña, con Franco, no llegó a la democracia. ¿De Sevilla? No, de Cádiz. De Cádiz, perdón. Don Francisco Moreno Ruiz, octogenario. Y además era también en sus tiempos el corresponsal de la Société Presse y de La Vanguardia, y llegó a contar para esa agencia internacional y para La Vanguardia pues los sucesos de Casas Viejas. Increíble, ¿no? Entonces yo conocí a ese periodista y el redactor jefe era un hombre que se había formado en la Escuela del Debate, que era una escuela que montó el cardenal Herrera Oria en Madrid, inspirándose en la Universidad de Columbia, que fue la primera que introdujo en la universidad las enseñanzas del periodismo, sobre un legado que le aportó Joseph Pulitzer, que ahora mismo es el referente del periodismo internacional con esos premios, ¿no? En ese post comentaba que alguna invitación al bar con los representantes municipales y también algunas peleas con algún boicot. Sí, pero vamos, imagínate, yo con 18 años, con un 600, con 500 pesetas que me daban, más mi paga familiar, pues yo me movía a la ciudad como, vamos, fenomenal, ¿no? Y siempre tuve esa inquietud y tal. Pero vamos, discutíamos, pero vamos, al poco tiempo nos terminamos en la bar. Cádiz era una ciudad muy pequeña, terminamos en el mostrador del bar de turno y nos damos un abrazo y a seguir. Pero siempre esa rebeldía la tengo desde el principio, ¿sabes? Cita el nombre de José Francisco Yoli, entonces director del Diario de Cádiz. Me imagino que en ese momento no sería lo que soy el grupo Yoli. No, José Francisco Yoli Palomino es mi amigo desde hace muchísimos años, desde casi pantalón corto. Estudió periodismo aquí en Madrid y en aquellos momentos pues me acompañaba, más que nada pues porque tenemos una diferencia de 3 o 4 años entre nosotros, me acompañaba en estas historias pero casi sorprendido, aunque él acumulaba pues una historia en su familia importantísima desde 1867, que fue el año que se fundó el Diario de Cádiz, lo fundó pues un antepasado suyo. La verdad es que un tema del que me interesa mucho hablar con ustedes, de una cabecera ya desaparecida, pero que jugó un papel, yo creo, importante en la historia, que es la cabecera del vespertino Informaciones. Hombre, por Dios, ese ha sido el gran periódico, el gran referente de los primeros años de la transición y sobre todo el tardofranquismo. Fundamentalmente del tardofranquismo, porque Informaciones le continuó luego el país, ¿no? Y prácticamente de aquella redacción de Informaciones se nutrió luego el país. Según tengo entendido, y corríjame si me equivoco por algunas entrevistas que he hecho con Informaciones, buscaba una especie como de equilibrio. Ahora estaría muy mal visto porque, claro,
decían que la empresa editorial estaba en manos de los bancos, pero que, según me parece entender, en aquel momento era garantía de equilibrio, de que no se iba a ir ni a la extrema derecha ni a la extrema izquierda. ¿Podría ser más o menos? La verdad que era un periódico adelantado, sobre todo en esos años del tardofranquismo, pero tenía un director con una personalidad tremenda, y mi gran querido director, Jesús de la Serna, nieto de Concha Espina, hijo de Víctor de la Serna, o sea que había una tradición periodística y tenía una personalidad muy fuerte. Y los bancos, pues sí, efectivamente estaban en ese periódico, pero no eran intervencionistas, dejaban. Y gracias al diario de Informaciones hubo por primera vez un cuaderno de político que lo dirigió otro buen amigo, Guillermo Medina, con Fernando López Agudín, y había una redacción muy solvente, de gente, de profesionales importantes. Y entonces es el referente ahora mismo de la época periodística del tardofranquismo, porque los demás periódicos estaban todavía instalados en el franquismo, incluido el diario Ya, que existía entonces, de los propagandistas, pero este es un periódico avanzado y tenía una redacción tremenda. Ahí estaba María Antonia Iglesias, estaba Manuel Alcalá, estaba David Corral, era un periódico tremendo. Y parte de esa redacción fue de la que se nutrió el País luego para sacar su proyecto. Se habló de que el nombramiento como director de don Jesús de la Serna, y con Víctor de la Serna, su hermano, que no sé exactamente qué papel desempeñaba, se consideró el milagro Informaciones, ¿no? Que un periódico que había quedado muy reducido en estos años 70 recuperara gran protagonismo. Estaba, ¿no?, Víctor de la Serna. Sí, estaba Víctor de la Serna, que tenía un cargo honorario en el periódico. El padre, dices. No, el padre no, el hermano de Jesús de la Serna. ¿Y tenía cargo honorífico? Sí, tenía un cargo honorífico en el periódico y era pues un referente porque ese apellido es muy importante en la historia del periodismo español en el siglo XX, vamos, desde principios del siglo XX. Y date cuenta que son 3 generaciones, incluso 4 generaciones ahora, o 5, ¿no? Porque está Víctor de la Serna Arenillas, que es un gran amigo, un gran periodista, y es el continuador de esa saga, como también hay más, ¿no? Algunos primos suyos y seguramente pues sobrinos y nietos de Jesús. Y me imagino que Juan Luis Cebrián también estaría. Juan Luis Cebrián estaba en el diario Informaciones como su director. Era el número 2 después de Jesús de la Serna. Se puede considerar que Informaciones fue un apoyo mediático importante para el aperturismo que podía presentar Adolfo Suárez. Sí, fundamentalmente porque fue un periódico moderado, un periódico centrado, que no centrista, y un periódico que iba avanzando a medida que iba avanzando pues la pretransición, por llamarla así. Le voy a contar una conversación que se me dijo que se produjo, a ver si le suena de algo o si no le suena de nada, que se me habló. Luego retrocederé porque no quiero dejarme algunos episodios de la transición, pero por hablar de lo que era Informaciones y la propiedad. Día del referéndum, 6 de diciembre del año 78, tengo entendido que se produce una llamada de Adolfo Suárez a don Jesús de la Serna y le dice: muchas gracias por todo el apoyo que nos has dado, porque ha sido un momento muy importante para la historia de España. Y le contesta Jesús de la Serna: también es un momento muy importante para mí, porque acabo de dimitir, porque Sebastián Auger se ha hecho con el periódico. Pues puede ser, correctamente no me acuerdo, pero puede ser correctamente ese episodio, porque efectivamente Sebastián Auger, que tenía periódicos en Barcelona, y quiso introducirse en Madrid de alguna manera, ¿no? Y porque siempre en Cataluña ha habido pues una visión completamente diferente de lo que es Madrid. Madrid es una ciudad abierta donde estamos gente de toda España. Esto es una cosa global. No existe una escuela madrileña, existe un conjunto de personas que eligió Madrid para vivir y para sentirse en Madrid, y en el periodismo pasaba lo mismo. En las redacciones de los periódicos de Madrid éramos de León, de Cádiz, de Barcelona y tal. Y ellos quisieron, a través de ese grupo de Sebastián Auger, introducirse en Madrid para quizás tener una cuña de influencia, ¿no? Yo creo que, para mí no fue un hecho que me satisfaciera mucho, pero evidentemente ellos tenían toda la razón de ser y entonces llegaron a un acuerdo con la anterior propiedad y Sebastián Auger se introdujo en el periódico. No resultó excelente Hay un episodio extraño que se ha contado poco, aunque yo comprendo que ya son personajes ya desaparecidos y quizá por eso no tiene demasiado interés, pero por construir la historia de la propiedad del periódico, y es que se produce una extraña pelea entre los accionistas, ¿no? Entre lo que es el señor Auger, que es el presidente, y el vicepresidente, que es
Juan Garrigues. Juan Garrigues. Y parece que el director estaba puesto por uno, pero el subdirector, que era el señor Izquierdo, por otro. ¿Qué pasaba ahí exactamente para...? Ahí, desde luego, lo que pasa que hubo una conjunción de objetivos muy diferentes y muy distanciados. Y entonces, pues, había una relación casi explosiva, ¿no? Pero evidentemente el periódico salía todos los días. Efectivamente, Juan Garrigues tenía sus ideas, eran unas ideas muy avanzadas, sus proyectos, trajo a sus periodistas, luego estábamos allí lo que estábamos desde antes, pero fue una pena la salida de Jesús de la Serna, porque Jesús de la Serna en el periódico pues no solamente mantenía un equilibrio o era un referente, sino que era la personalidad que estaba en ese momento al frente del periódico y había hecho un trabajo enorme con todo ese equipo para, que te digo, llegar a la transición con este modelo de prensa que fue magnífico, ¿no? Porque es que estuvimos contando prácticamente la parte más hermosa de la transición, que fueron sus comienzos, ¿no? Con dificultades, ¿no? Ahora voy a hacer la transición porque hay mucho que comentar, pero por cerrar este extraño episodio, digamos, más empresarial, ¿a la redacción le intentaron implicar en esa batalla el señor Auger o el señor Garrigues o quedaron al margen? Hombre, en todo periódico, cuando hay influencias superiores, evidentemente esos intereses que proponen esas influencias llegan a la redacción. Pero yo creo que en conjuntos seguimos manteniendo ese espíritu que nos llevó a nosotros Jesús de la Serna y con el que estuvimos trabajando unos años después. Pero evidentemente pues había cuñas que colocaban los nuevos propietarios que habían que referenciar porque no había más remedio, era la propiedad, ¿no? Yo recuerdo que dio un golpe de efecto Sebastián Oller en el periódico y se presentó un día con Tarradellas, coincidiendo una visita de Tarradellas a Madrid, no sé si fue la primera o la segunda, y se presentó y Tarradellas fue saludando a todos los periodistas uno a uno de la redacción. Yo guardo una foto saludando a Tarradellas que para mí pues es no como vanidad, sino es un tesoro que tengo guardado en mi álbum fotográfico, porque tendría yo, pues no sé si 20 o 21 o 22 años, y en ese momento pues aparece Josep Tarradellas, que fue un referente importantísimo para la estabilidad de Cataluña y el resto de España, ¿no? ¿Estaba usted en Informaciones cuando se nombra director a don Emilio Romero? También estaba. Fíjese lo irónico que suponía, sí, que el periódico, digamos, que está más cerca de lo que políticamente podía representar Suárez, fichara al periodista que podemos considerar el mayor enemigo periodístico de Suárez. También estaba. Y además, pero vamos, fue muy corto tiempo el que estuvo Emilio Romero. Y la verdad que, vamos, tampoco no le tengo que agradecer nada, pero tomó un día una decisión de enviarme a Irán como enviado especial en los momentos difíciles de la ocupación de la embajada americana en Teherán. Y yo eso pues también lo guardo también como un tesoro ya emocional conmigo mismo, que con 20 y tantos años me encontraba yo en el Irán jovenista, recién jovenista, por decirlo así, con aquel suceso tan importante y los rehenes metidos en la embajada, pues la verdad que sí. Pero vamos, fue una persona con la que no tuve yo una relación muy directa. Yo con los directores que he tenido más relación ha sido con fundamentalmente Jesús de la Serna. Pues vamos a retroceder algunas... Yo quería decirte una cosa, si no te dígame. importa, porque hemos hablado de Adolfo Suárez. Yo creo que Adolfo Suárez es el verdadero artífice de la transición española. Lo colocan con el rey, a la limón, pero yo respeto el papel del rey, el rey está ahí, el rey nunca fue refrendado democráticamente, pero Adolfo Suárez fue un hombre que fue llevando esto con una calidad y un señorío tremendo. Y hoy es una persona que está olvidada, sufre una enfermedad que lo tiene aislado de todos nosotros, pero fue el gran referente de la transición y no quería dejar pasar este momento para insistir en ello. Otra figura que a veces se suele poner, se preguntó, es la figura de Torcuato Fernández Miranda, que era un poco el que estaba entre el rey y Suárez. ¿Usted lo incluiría? No, la verdad que no. Pues retrocedemos un poco a lo que es la transición, donde hubo episodios muy tensos. Y quizá el episodio más tenso, y lo comento porque creo que le pilló muy cerca, fue lo que se ha venido a llamar la Semana Trágica, donde se mezclan
el secuestro del teniente Villascusa y el señor Oriol y Urquijo, una autoridad franquista importante, con la matanza de Atocha, más las matanzas habituales de grapos y más terroristas. Usted estaba en Madrid en ese momento, en aquel Madrid... Yo viví eso muy directamente, la verdad. Los grapos enviaban sus mensajes mediante carta al diario El País y al diario Informaciones entonces. Pero no llevaban por vía postal, la depositaban en unos bares o en unos lugares escondidos, avisaban a la redacción y teníamos que ir allí. Entonces me tocó más de una vez ir a recoger mensajes de los grapos, además protegido totalmente por compañeros y tal, porque en muchos lugares la policía había interceptado la llamada telefónica y estaban esperando allí y nos podían confundir pues con los grapos. Terroristas, sí. Y la verdad es que teníamos que hacer, yo me acuerdo que recogí un comunicado de los grapos con el secuestro de, no sé si fue de Oriol o de Villascusa, o de los dos, porque coincidieron los dos en un bar que había enfrente del Ministerio de Justicia en la calle de San Bernardo. Y la matanza a Atocha fui de los primeros en llegar, porque un compañero de informaciones vivía frente al despacho de abogados laboralistas, llamó al periódico y no sé cómo, a través de una compañera en un coche, llegamos rápido y a mí me tocó ver todavía la salida del último cadáver del edificio, que era no era abogado, era uno de los empleados, el único empleado que falleció en aquella matanza. De los 8 hubo uno que era un empleado... Sí, un empleado, y además, fíjate que cómo es la vida, ¿no? Todos fueron los abogados, a todos los llevaron a la morgue de un único hospital, creo que era no sé si era La Paz, y a este hombre lo llevaron a un hospital que había en la carretera de Andalucía, ¿no? Una cosa como una diferencia, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Y al día siguiente, bueno, a los 2 días fue cuando se celebró el entierro multitudinario, que cada vez que veía a Fernando Jáuregui por allí lo comentamos porque fuimos los dos juntos y estuvimos cubriendo el entierro multitudinario de los abogados laboristas de Atocha. Eso fue tremendo. Y además hay una cosa importante. A la persona que iban a matar fundamentalmente era un sindicalista al que nos encontramos en un bar que había enfrente de Atocha. Y el hombre todavía estaba allí y no era consciente de que iban por él. Luego fue, a través de los periodistas, recopilando información, y se dio cuenta que, claro, que iban a por él, ¿no? Y entonces ya desapareció para siempre. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Creo, pero no estoy seguro que era Joaquín Navarro, tal vez. Navarro, pero no Joaquín. Se llamaba Navarro. Joaquín Navarro es un juez... pero él, sí, efectivamente, Navarro. Era un sindicalista de comisiones obreras del sector del transporte. Y estuvimos charlando con Navarro y Navarro estaba impactado porque no tenía una información. O sea, él no era consciente cuando se dijo que era él... Él sabía que había pasado, que había sangre, que había ocurrido todo esto. Y estaba en un bar de frente en una cervecería. Y estuvimos charlando los periodistas con él, oye, Navarro, tal. Y después, cuando vio la trascendencia de aquello, desapareció. Seguramente esa noche lo ocultó el partido o el sindicato en algún lugar y estuvo por ahí mucho tiempo casi escondido porque, imagínate... ir conociendo. Y hay gente dispuesta a... Claro. Fue tremendo aquello, fue tremendo. Usted menciona que estuvo en el funeral. Llama la atención que parece que en un momento tan tenso, con tanta radicalización ideológica, en un funeral de ese tipo, lo lógico es escuchar pues proclamas en contra, pues en ese caso, pues mueran los fachas o muera el fascismo, viva los comunistas. De hecho, creo que en esas mismas fechas hubo un funeral a unos militares que habían asesinado y sí hubo ahí gritos contra gobierno, traidor... Pero que en el de los abogados comunistas no hubo ni una sola proclama. No hubo ninguna sola proclama, pero te voy a decir una cosa. En un momento dado, yo estaba con Fernando Jáuregui, que estábamos prácticamente metidos en toda la multitud. Tú sabes lo que es el momento que empiezan a salir los féretros y todo el mundo levanta el puño. Y yo como periodista no voy a levantar el puño. Y me encuentro yo solo levantando el puño. Y sin levantar el puño, y tú imagínate, yo pensando por dentro, cualquiera que esté por aquí estará pensando que puedo ser un policía, que puedo ser un infiltrado. En fin. Otros episodios ya los pilló en el diario El País, con lo cual antes de sacarle por ese tema le tengo que preguntar por el cambio. Dicen que Informaciones tuvo un final bastante repentino, que no hubo homenajes, no hubo... ¿Cómo fue ese? No, eso fue un cierre patronal, triste. Llegó el día que dijeron que el periódico se acababa. Los propietarios desaparecieron prácticamente. Bueno, creo que huyó del país, ¿no? Sí, huyó del país y nos quedamos ahí un grupo, los que estábamos entonces,
Y entonces, pues sí, nos hicimos una foto en la redacción, que yo la guardo también como tesoro, del último día. Ya luego, pues, nos veíamos, montamos un comité de protesta, que íbamos, yo iba con Manuel Alcalá, otro gran periodista de España maravilloso de aquellos años, íbamos en mi coche con una pancarta, pero nada, eso duró solamente 2 o 3 semanas porque no tenía no sentido, sino que el periódico había fallecido, lo habían asesinado, por decirlo así. Por una última cosa sobre este tema, creo que ¿tendría alguien a quien responsabilizar, digamos, o algún errores que pudieron provocar el fin de ese periódico, de tal persona se equivocó en esta línea, o es quizá como en el caso del Ya, que no pudo adaptarse a la democracia? Yo creo que los fracasos en los periódicos unas veces son por la ambición de los editores, otras por la mala gestión, otras informaciones yo creo que se condenó el mismo día que entró Sebastián Aullé para crear una cuña de su influencia en Madrid. Eso me parecía absurdo. Y entonces yo creo que también, por otra parte, pues era un periódico que se había convertido en un periódico artesanal, no se había renovado tecnológicamente, tenía lectores porque era un periódico de la tarde, ¿no? El mundo iba cambiando también, ¿no? Entonces yo creo que hay una serie de circunstancias. Era que la prensa de la tarde prácticamente desapareció, ¿no? Sí, pero era maravillosa porque a las 3 de la tarde te encontrabas los periódicos, solamente había una cadena de televisión, la gente todavía estaba acostumbrada a comprar periódicos por la tarde, El Pueblo era un periódico de la tarde también, ¿no? Y yo creo que eso fue muriendo como ha ido por la evolución de la sociedad misma, ¿no? Vamos a hablar un poco de aquel diario El País del año 1980. ¿Son ellos los que van a por usted? ¿Usted va hacia ellos? Mira, yo te voy a contar una cosa. Mi padre era muy amigo de José Ortega Espotorno. Y yo el nacimiento del País lo viví en mi propia casa porque José Ortega Espotorno le pidió a mi padre que le reclutara en Cádiz personas con sensibilidad que pudieran formar parte del accionariado del País. Mi padre lo hizo. Mi padre era un hombre moderado, hizo la guerra con Franco porque le tocó, pero era un hombre moderado y eligió unas personas adecuadas para el accionariado gaditano del País. Y me dijo mi padre, dice, oye, yo nada más que tengo que llamar a Ortega y cuando quieras te busca un puesto de becario ahí. Pero yo quise entrar por la vía profesional. Y entonces llamé a la puerta, me dije, por la vía profesional, me dijeron que sí, que tal, que estupendo. Incluso que me dijeron, no te preocupes porque a ti te vamos a colocar en el aeropuerto de Barajas para hacer la información de todos los exiliados que vienen, ¿no? Entonces yo me encontré como muy feliz y tal. Pero yo creo que en ese primer momento, no se pudo completar la redacción como en un principio se quería. Y yo me quedé fuera. Pero al poco tiempo, unos meses después, me llamó Augusto del Cader y me incorporé a la redacción del País. Primero, un verano como suplente. Y luego, terminado el verano, ya me llamó Cebrián y me dijo que me incorporaba a la redacción. El 23F le pilló a usted en las puertas, como José María García. ¿Estaba usted ahí? La verdad que ese día yo libraba, ¿eh? Y entonces, a eso de por la tarde, iba por la Puerta del Sol y había un kiosco de la 11 allí. Y de pronto había mucha gente alrededor del kiosco. Y digo, bueno, esto es lo mejor que ha tocado un premio o algo. Y por ese olfato periodístico me acerqué, ¿no? Y entonces estaban comentando que unos guardias civiles habían llegado al Congreso. Entonces me fui rápidamente hacia allí. Ya estaban los primeros cordones. Me busqué un teléfono desde una cafetería de una de las calles cercanas, no sé, la calle Chegaray, una de estas. Llamé a Soledad Álvarez Coto, que era mi jefa de Nacional en El País, y me dijo una cosa muy clara. Muy bien, y además con un temple tremendo. Sí, vamos a salir con un periódico, diga El País con la Constitución, el editorial, ese es el titular también, y estamos trabajando en este tema. Yo la vi muy tranquila. Y ella me dijo, intenta colocarte en algún sitio porque tenemos gente dentro del Congreso, pero hay que cubrir gente fuera. Y entonces pues se me ocurrió a mí irme al Hotel Palace, que podía acceder, pedí una habitación y monté un cuartel general allí durante toda la noche. Con la verdad, hay que decir que en las primeras horas se podía cruzar
O sea, yo podía pasar desde el Palace hasta, por ejemplo, el Bar Manolo. Pasaba porque los cordones de la policía eran todavía, de la Guardia Civil, eran todavía mínimos, eran los que habían venido los autobuses con tejero y tal. Pero luego empezaron a llegar cordones contra cordones y tal, y entonces nos quedamos acotados en Hotel Palace y estuvimos toda la noche, pues, desde allí controlando lo que era el exterior, porque en el interior había periodistas y algunos salían, bueno, más que salían, no salían algunos diputados que liberaban y tal. Y efectivamente allí estaba José María García y un periodista de la cadena SER que se llama Pepe Cañaveras, que eran de musicales. Y entonces montaron la estación de la radio en una unidad móvil, coche de estos que llevaba la cadena SER antes, y estuvieron retransmitiendo lo que estaba pasando en los exteriores del Congreso. En el caso de Pepe Cañaveras, no muy acertado porque era un hombre que venía de musicales, pero vamos, hizo todo lo que pudo y en estas circunstancias la información pues no tiene apellidos ni tiene especialidades, sino que coges un micrófono, te pones a contar las cosas y la cadena SER tuvo buena información dentro, y luego fueron con estos dos profesionales. Hay una duda que tengo yo de esa noche, lo que pasa es que, claro, es muy difícil, supongo, establecerlo. Por si acaso usted podría adivinarlo. No a entender como si el Congreso estaba acordonado, cuando lees las hemerotecas y los periódicos, ¿cómo podían seguir entrando efectivos a sumarse al golpe de Estado? Me refiero cuando entra Pardo Zancada, que viene de la división acorazada, y luego Camilo Menéndez, que va a título personal. Pero si está acordonado, ¿cómo podía entrar gente y decir, venga, venimos a unirnos? Bueno, Pardo Zancada es el último en llegar, y además llega después de que prácticamente está frustrado el golpe. Entonces él quiere dar un sentido testimonial con esa unidad que me acuerdo que la vi, ¿no? Esa unidad de Jeeps y de Land Rover de la división acorazada, que fue llegando al Congreso ya bastante avanzada la noche, porque era testimonial. Pero tú imagínate guardias civiles, policías, todo lo que había allí, ante un militar con uniforme, en este caso un comandante. Es que pasaban perfectamente, claro, pasaban perfectamente. Igual que pasamos los periodistas al principio, ya no nos dejaron y ellos pasaban, ¿no? Y además ahí había una gran confusión, porque no se sabía quién era de un lado ni de otro, ¿sabes? Eso era tremendo, ¿no? Ahora que eso les pasaría también a los periodistas, que cuando vieran ahí a militares entrar y salir, que si armaran y topete, no sabrían nada. Esa noche en el Hotel Palace hubo de todo. Ahí había civiles con militares. En una casa que había en la calle Márquez de Cuba se vistió un militar que había venido de Murcia, que se vistió de uniforme, salió y apareció por allí, no entró en el Congreso, no sé si entró, pero se fue. Era una confusión tremenda. Date cuenta que ahí había... Era fundamentalmente el mundo militar y de la Guardia Civil, ¿no? Y entonces, pues claro, yo creo que con el paso de las horas se fue definiendo aquello y la intervención de Francisco Laína como director de la Seguridad de Estado, que fue una de las personas más importantes que pudo llevar administrativamente, por decirlo así, todo el control del gobierno, porque el gobierno titular estaba secuestrado y se quedaron los subsecretarios, ¿no? Y yo creo que eso fue aclarando las cosas y también pues la frustración del propio golpe al no asumirlo el general Armada. Ahí va más el país, yo creo que ya entró en la historia del periodismo innegable, ¿no? Porque la portada dicen que del país la Constitución, que al fin y al cabo llegando al propio Congreso, dicen que fue uno de los símbolos de... Yo creo que no estuve en la redacción ese día, porque estaba en el Hotel Palace, evidentemente, pero... Cubriendo la noticia. Sí, pero creo que debió ser tan emocionante trabajar en las puertas del Congreso como estar dentro de la redacción colaborando o trabajando en la inmediatez para saber que esa edición saliera a la calle. Una curiosidad, antes ha mencionado de su padre que era accionista del país. ¿Usted ha sido accionista? No. Mi padre no llegó a ser nunca accionista. Mi padre reclutó, por llamarle de esa palabra, a una serie de amigos de Cádiz, con gente con cierta trayectoria pues en la democracia, en las libertades, hijos de represaliados. Pero a mi padre sí le tenía mucho afecto a ese periódico. Mi padre leía la ABC, ¿no? Evidentemente, pero le tenía mucho afecto a ese periódico y los periódicos por donde yo pasaba, ¿no? Es que se lo contaba porque en el año 81, creo que más allá del 81 ya no, se habla mucho en círculos internos periodísticos de que una especie de batalla
accionarial por el diario El País de un grupo que intentaba, digamos, quitarle la propiedad a lo que podíamos llamar el grupo mayoritario, que era el que apoyaba la redacción, para poner nombre el que encabezaba el señor Polanco. Y me ha costado entender muy bien esos sectores que querían, digamos, disputarlos, cómo clasificarlos, porque en algunos sitios lo clasifican como un sector, digamos, que quería un periódico más ilustrado, más ligado a centro-derecha, como podía ser José María de Areilza, ¿no? O Darío Valcárcel, pero otros sitios, en cambio, lo enmarca un sector vinculado al abogado trevijano, que era de una catalogación más compleja. Usted que está en la redacción, ¿les llegó algo de esos? García Trevijano estaba detrás del diario Informaciones, de aquellas Informaciones que hemos hablado antes, de Sebastián Oller, sí, estaba. Pues permítame que le pregunte por estaba por ahí. A mí me pilla todo esto en el diario El País, en el diario Informaciones, pero efectivamente hubo ahí una lucha de accionistas, pero esa lucha de accionistas no influyó en absoluto en el contenido ni en la línea editorial del periódico. Siempre se mantuvo. Ahí hay que quitarse el sombrero con Cebrián, porque mantuvo la línea. Hay que quitarse el sombrero también en otras cosas, ¿no? Pero mantuvo la línea del periódico, y esas batallas entre accionistas se desarrollaron fuera del contexto, en extramuros, por decirlo así. Me acabo de recordar un episodio, no sé si lo recordará, pero que lo he visto en la hemeroteca, que es que en un momento el Informaciones llega a publicar una página completa de la guerra del país, y al día siguiente será un recuadro de la redacción diciendo: no tenemos nada que ver con esto que fue publicado ayer. Ahí estaba Sebastián Oller. Perdón, García Trevijano. Por ver si era... Estaba en la trastienda. Porque podría suponer, y ya dejo el tema aquí, que a lo mejor si estaba interesado en aquí el país, digo, pues voy a usar Informaciones para... ¿Podría ser? Lo usó porque estaba ahí. Tenía una concomitancia con Sebastián Oller y una serie de personas también que estaban en la redacción. Pues otro episodio que es muy atractivo en su trayectoria, simplemente para comentar, y que ahora a los que somos más de ordenadores nos da un poco de pavor, es la del corresponsal. Leyendo su trayectoria, pues nos contaba antes que había estado en Argelia, que había estado en Nigeria, y con episodios que yo creo que merecen la pena que consten un poco para que se pueda entender, aunque sea más que por encima, cómo era el corresponsal. Por ejemplo, en Nigeria era un país que en el año, que esto que sea, año 86 o 80... Sí, debe ser por ahí. Quizás hasta, 85, 80. En aquella época había prácticamente un golpe de Estado en Nigeria cada 2 años y un dictador diferente cada 2 años. Pues estuvo ahí acompañando a una persona en el corredor de la muerte en aquel país. Fue el capitán Peciña, pero yo no estaba como corresponsal, fui como enviado especial. Además, coincidí ahí con Alfonso Rojo, y este hombre, claro, nosotros estábamos en Lagos, en Nigeria, y este señor estaba arrestado en una prisión, encarcelado, en Port Harcourt, que es un puerto, pues, y en Port Harcourt solo había un teléfono internacional. Solamente uno. Entonces, y además no podías acceder a ese teléfono, o sea que tenías que ir en un avión en el día y volver luego y mandar la crónica desde Lagos, desde el hotel donde estábamos en Lagos. Y fue un tema doloroso, porque este hombre estuvo a punto de ser condenado a muerte. Entonces intervino ahí, mandó el rey al general Díez Alegría, que llegó como el de la transición, que había sido el de la transición, sí. Apareció, ya estaba en la reserva con su uniforme, se presentó en Lagos, habló con sus homólogos militares, porque evidentemente siempre ha habido relaciones entre los estados mayores con todos los países, y tendría que tener alguna influencia allí, que él me dio para que se suavizara el tema de Peciña, pero Peciña lo pasó muy mal, porque al final... ¿Cuál era el motivo por el cual la dictadura nigeriana... Contrabando de petróleo. Contrabando de petróleo. Pues claro, era el capitán del barco, y el capitán del barco es el que asume toda la responsabilidad. Yo creo que ese barco pertenecía a una naviera de empresarios piratas, que los tenemos en España y en todas partes del mundo, pero que hacen sus desaguisados. Quienes pagan son los... Exactamente. Y entonces, pues, en ese golfo de africano, en Nigeria, ahí se llevaban, pues, operaciones de contrabando y transacción de petróleo y todo esto. Yo creo que todavía se sigue haciendo, vamos. En Argelia, otro país donde... Golfo de Guinea, En Argelia, otro país donde nos ha comentado, lo conoció cuando estaba en el poder el FLN no sé, me imagino que se llama Boumediene, ¿no? O alguno de estos mandamases que hubo por ahí. Sí, bueno, ya no estaba Boumediene, sino
que en ese momento estaba Charlie Benjedit de presidente. Tenía fama de tener unos servicios secretos muy... terrible. Yo lo he sufrido. Y la verdad, pues yo siempre he ido a ese país con cierto temor. Y años más tarde un embajador de España me dijo, yo te salvé la vida y tal. Hombre, no creo que fuera tanto, ¿no? Un día en el aeropuerto que te iban a apresar, yo no sé cuánto. No sé si fue así o no. Si me hubiera salvado la vida, se hubiera acercado a mí, ¿no? Efectivamente, claro que estaba allí, estaba en un lugar y yo en otro, pues iba a tomar un avión. Pero efectivamente yo siempre tuve pánico de Argelia, que en un momento dado, porque lo hicieron, los servicios secretos pudieran... Hasta aquí en España creo que alguna persona murió asesinada por los servicios secretos. Sí, pero más que asesinato, yo lo que tenía era que me secuestraran como 3 o 4 días y empezaran a torturarme para preguntar por mis fuentes y por todo eso. Porque ya lo hicieron, y además lo hicieron con métodos bastante brutales con otros colegas y con otras personas. Sí. Uf. Donde sí sé que le expulsaron directamente fue en Cuba. No sé qué hizo ahí, pero a usted ya... Te voy a decir una cosa, yo estoy expulsado. Dígame. De Irán, de Libia y de Cuba. O sea, 3 buenas democracias. Con Khomeini y Gaddafi también le... Pero la más directa, porque tanto la de Libia como la de Irán fueron colectivas. Nos quitaron de medio los periodistas, pero la más directa fue la de Cuba. ¿Y qué hizo para que el régimen le quisiera a usted fuera de la isla? Ellos son muy finos, ¿eh? Y entonces yo había entrado en el país con visado turístico porque no me daban el visado profesional. Entonces entré con visado turístico. Yo sabía lo que me exponía. Pero, evidentemente, nosotros estamos en contacto permanente con la oposición castrista dentro de la isla. Y ellos tienen un aparato de seguridad y de seguimiento impresionante. Y aunque yo tuviera un coche alquilado de Habanatur, que era el coche en el que yo me movía, además con la pegatina turística y todo esto, ellos se movían, aunque fueran en bicicleta, pero tenían una red tremenda. Y aunque yo me metiera en el barrio más tremendo y más alejado de La Habana Vieja, ahí estaban ellos y se trasladaban la información y tal. Entonces sabían perfectamente nuestros pasos. Y después, yo creo que un día no incurrí porque estaba haciendo periodismo. Me fui se celebraba el Congreso del Partido Comunista en Santiago de Cuba. Entonces estaban preparados los trenes que al día siguiente por la mañana se iban a llevar a los compromisarios del Partido Comunista. Y esa noche acompañé a varios disidentes a repartir por los vagones una serie de octavillas que las dejábamos en los asientos. Bueno, digo la dejaban ellos. Y yo creo que eso también me influyó. Pero primero expulsaron del país a Joaquín Ibars, como responsable, el pobre falleció hace muy poco tiempo, ¿no? Extraordinario corresponsal en América Latina, después a mí y después a Bertrand Lagrange, que era el corresponsal de Le Monde. Pero fueron muy educados, ¿eh? Llegaron al hotel, dejaron una nota y un teléfono para que pusiera en contacto con ellos. Me puse en contacto con ellos y entonces me dijeron que tenía que abandonar el país. Yo me inventé una historia, porque teníamos una buena relación con la embajada. Le dije que por razones de seguridad era fin de semana, había dejado el pasaporte en la embajada y que no lo podía retirar hasta el lunes. Efectivamente, se lo dio un diplomático y se lo llevó allí. Entonces ya yo no podía salir del país ni entrar en México, que era mi destino y donde vivía. Y pude aguantar pues 48 horas o 2 días más, pero no podía contar nada porque ya se estaba celebrando el Congreso en Santiago de Cuba y la información que llegaba a La Habana era completamente oficial a través del diario Granma y de Juventud Rebelde, y entonces, vamos, eso no te daba nada de sí, solamente era describir quién había aparecido por ahí, qué había dicho Castro, qué tal, pero total, que cubrí ese Congreso durante 2 días con las informaciones de los periódicos cubanos, que era la información oficial. No sé si tiene alguna opinión de si ese régimen, como antes, como otros, como el de Chile, puede cambiar o de momento o puede abrirse a democracia o de momento no entra en ese tipo de análisis. Hombre, es que eso tiene que cambiar tarde o temprano. Está durando demasiado. Yo creo que todo está en función de la figura de Castro. Mientras Castro esté vivo y exista y aparezca de vez en cuando ahí, una vez con chándal, otra como sea, ese régimen sigue, pero evidentemente está dando pasos porque está asfixiado, lleva asfixiado mucho tiempo. Y tampoco no hay ahora una beligerancia
internacional hacia ellos fuerte, ¿no? Y ahora el protagonismo se lo ha llevado Venezuela. Una cosa que hacemos al repasar de todas las periodísticas también siempre es mirar un poco, porque parece que es algo que todos padecen de una manera u otra, que son los pleitos judiciales. Mirando en su caso, solo hemos encontrado uno y una figura bastante polémica, muy conocida por otros avatares después, que es el abogado Emilio José Rodríguez Bueno, por Dios, Meléndez. eso fue tremendo. Yo en el país ingreso en el país y al poco tiempo me asignan la información de la seguridad de Estado y después la de defensa. Entonces, pues tengo que trabajar con la policía y con los militares, que son los últimos que se incorporan a la democracia. O sea, se incorporan lentamente. Porque venían mucho, supongo, claro. Había ya un parlamento aquí y la policía seguía siendo franquista. Y estaba legalizado el Partido Comunista y el ejército seguía siendo franquista. Entonces, pues, de esa información policial, que tuve que hacer la transición de la policía, pues evidentemente chocaba con personajes de este tipo, que este era el asesor del sindicato profesional de policía. Y está introducido en ese mundo. Además, yo creo que no había ni terminado la carrera. Se había dado de alta en el colegio de abogados. Su tío era magistrado del Supremo que lo protegía. Bueno, un personaje estaba metido en las prisiones, a través de los funcionarios de prisiones. O sea, un personaje de ese mundo, ¿no? Y entonces me tocó y me metió 6 querellas. ¿Qué hizo usted para que pues nada, contar lo sinvergüenza que era el personaje, pero antes que lo descubriera este país, vamos, porque parece que se ha descubierto hace poco. Claro, pero lo llamativo es que, al margen de que hace poco es cuando ha habido la televisión, le ha empezado a dar espacios, pero cuando, digamos, empieza a tener algo de relevancia, es pues con el caso del Nani un poco, la Dulce Neus, y ya no digamos con aquel vídeo. Pero esto es antes de todo eso. Eso es antes de todo esto. Y además te voy a decir una cosa. Para desprestigiarme, le puso, porque él tenía una cuadra de caballos, le puso a un caballo mi nombre. Pero mi apellido. O sea, tenía el caballo salió bastante bueno y ganaba siempre, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo que mi padre me decía, ¿pero esto qué pasa? Y un día ya subía a ver a Juan Luis y me dijo, mira, Juan Luis, me ha llamado mi padre, que esto es, que está pasando, que si el caballo, que si no sé cuánto y tal. Ya un poco yo preocupado, porque yo todavía era muy joven. Y me dice, como era Juan Luis entonces, ¿no? Dice, pues no debes ofenderte, porque a Umbral también le han puesto a un caballo su nombre, ¿no? Entonces, pues nada, me lo tomé a risa y ya está. Cuando luego se enteró de las andanzas de este abogado huyendo del país y volviendo y dedicándose a grabar cosas y con revistas del corazón, ¿qué reflexión hace? Es que yo sabía ya cómo era. Y entonces, evidentemente, lo que siempre pensé, cómo podía haber llegado tan lejos. Bueno, llegó a ser propietario del Ya, que hablábamos antes. Sí, y además la culpa la tiene la policía, porque él hacía dosieres. Y entonces nombraban a un director general de la policía y le hacía llegar un dossier sobre él. Porque no, todo el mundo ha pisado una cascada en este país y en el mundo, ¿no? Y entonces siempre, pues, la vanidad por un lado, el prestigio, la posibilidad de que va a pasar esto o lo otro, y los dosieres llegaban y por arriba, por la policía, no le metían mano, hasta que al fin y al cabo se vio quién era, que era un personaje tremendo, y entonces, pues, se tomaron todas las medidas y a los hechos me repito. Pero era muy difícil batir a este personaje, dificilísimo, ¿eh? Bueno, son muchos episodios los que la verdad me gustaría contar porque los digo a todo correr, pero que conste, y son solo los que ha puesto en la biografía, con lo cual no me imagino lo que debe haber, pero el secuestro del Banco Central, la muerte de... Secuestro del Banco Central en Barcelona. De Pablo Escobar, que fue el hombre que digamos que puso nombre al narcotráfico, y también el asesinato de Colosio, ¿no? Que decían que iba a ser el presidente de México. También de Colosio. Aparte era un gran amigo mío. Luis Donaldo, muy amigo mío. Bueno, hasta el punto de que estando yo en La Habana ocurría algo en México y me llamaba él personalmente a Cuba y me decía, oye, mira, que mañana voy a hacer este discurso, voy a estar, pero no como, ya como ministro, porque fue secretario de Estado de un programa que hicieron en México que se llamaba Solidaridad. También aquí hay muchas teorías en torno a la muerte de Luis Donaldo Colosio, de que dicen de si era porque el régimen del PRI tenía miedo de que fuera aperturista, o si en cambio era opositores, o si era un loco. No sé. A Luis Donaldo Colosio lo asesinó el sistema. Lo asesinó el sistema y nunca se ha sabido quién es el autor intelectual de su crimen, pero estaba en el viejo aparato del PRI. Bueno, pues a modo de conclusión, quería apuntar tenemos que hablar un poco del periodismo actual, visto por los que lo han vivido a lo largo de tantas décadas.
pongo dos puntos de vista. Primero, el punto de vista de los que lo encabezan, porque algunas personas que llevan toda la vida dedicadas al periodismo, como por poner dos nombres, Pedro J. Ramírez y Juan Luis Cebrián, que digamos, son los dos veteranos que vivieron la transición y son, digamos, las cabezas de dos grandes grupos mediáticos. Uno más que otro, aceptándola. Pero ahora, para muchos estudiantes, son vistos como empresarios más que como periodistas. No sé usted qué opina de eso. Yo, la verdad es que sobre Juan Luis Cebrián me detengo en el magnífico director que fue de la transición. Evidentemente, no sé, tampoco voy a formar parte del pelotón de ejecución de Juan Luis Cebrián por las cosas que han podido pasar en los últimos tiempos y tal, pero yo me detengo en el gran periodista que fue. Evidentemente, pues, no sé, cada uno toma un camino en su vida y él decidió desde hace bastante tiempo introducirse en el mundo de la empresa. Yo me acuerdo que estaba yo delegado del País en Sevilla cuando dio ese paso, dejó la dirección del País y le mandé un tarjetón. Y le digo, oye, ¿esto qué es? ¿No? Así, con cariño, porque es amigo mío y le tengo aprecio. Y me dice, los vamos a pasar muy bien, yo no sé cuánto y tal. La verdad que lo pasamos muy bien, porque bueno, era importante en esos momentos que un periodista dirigiera el periodismo, ¿no? Porque yo creo que el problema que ocurre en el periodismo es que con el tiempo se introdujeron personas ajenas a esa sensibilidad. Los viejos editores no eran gente que pensaran en ganar dinero, en obtener grandes ganancias, porque el periodismo es un servicio público, también después un derecho constitucional de todos los españoles. Y entonces los márgenes de ganancia eran mínimos, se vivía de una forma artesanal, familiar, y se hacía todo muy bello, muy hermoso, ¿no? Pero la globalización mediática cambió todo esto, y entonces pues nos atenemos a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y luego la otra parte de la margen crítica no es la de la figura de, para no personalizar, de ver a los periódicos más como empresas que como servicio público. La otra parte es la de el cambio de formato, llamémoslo así, ¿no? De quien dice que usted que digamos ha visto el periodismo desde hace 10, 20, 30, 40 años, que si de vaya, este año creo que son justo... Sí. Esta aparición de que todo el mundo es periodista porque todo el mundo accede a la red, que dicen el periodismo de papel va a desaparecer, ¿cómo lo vive alguien que ha sido testigo de todo? Mira, el periodismo no va a desaparecer jamás y el periodista tampoco. Yo creo que estamos en un momento de desorden intelectual de la profesión. Yo creo que tenemos que salir de ese desorden y el periodista, que es el que da fe de la noticia, tiene que estar a un lado. Y luego, en otro lado, etiquetan los showman y todos esos personajes que han invadido los espacios de los medios de comunicación para trasladar pues sus historias. Que me parece muy bien que el señor Boris Izaguirre cuente sus chistes y haga sus gracias por un sitio, pero no es una persona que esté en el periodismo. Yo creo que el periodismo es algo mucho más serio. Y hay que saber diferenciar una cosa de otra. Entonces, tenemos que salir de ese desorden que ya llevamos unos años. Y cuando salgamos de ese desorden y con la impronta del periodismo digital, que es importantísimo, que yo creo que me recuerda a aquellos viejos periódicos de papel donde los márgenes de ganancia eran pequeños, los periódicos eran pequeños entre sí, había camaradería, mucha humanidad. Con el tiempo yo creo que se tiene que dar la clave de cómo va a ser el futuro de la comunicación. Y, por supuesto, diferenciar, por un lado, que se queden los periodistas en su sitio, en el sitio que les corresponde, y todo lo demás, que es algo diferente, no quiero llamarle circo porque los payasos son grandes profesionales de la ilusión, pero todo ese mundo que ha invadido la televisión y que distorsiona la profesión periodística, se quede al margen. Y quien quiera divertirse con ese espectáculo, pues que lo vea. Pero vamos a diferenciar lo que es periodismo y espectáculo. Bueno, pues una última cosa, por curiosidad, a modo de balance también lo hemos preguntado a la mayoría, por meter algo político, si tuviera que hacer un ranking y decir el peor, hablo de los presidentes demócratas, dejando al margen el franquismo, lo que usted ha conocido de otros países, los presidentes demócratas de España, si tuviera que hacer un ranking de cuál ha sido el peor en cuanto a trato con la prensa y los medios de comunicación, o mejor o peor, que usted... Felipe González fue un excelente jefe de gobierno de este país, pero nunca fue un gran amigo de la prensa, quizás en sus momentos de la transición.
Adolfo Suárez fue un presidente amable con este país y amable con la prensa. De José Miguel Aznar tengo que reconocer que cuando yo estaba corresponsal en México me llamaba siempre que acudía, y antes de ver a las propias autoridades mexicanas se tomaba un café conmigo para que le contaba cómo estaba el país, y eso se lo agradezco, es un detalle. A José Luis Rodríguez Zapatero no lo conocí, y Mariano Rajoy pues tampoco he tenido una relación con él. ¿Y la impresión que le da? Mariano Rajoy, yo creo que es gallego, ¿no? Bueno, eso ya dice mucho. Pues le agradezco yo que ha compartido este rato con Periodista Digital, don Fernando, y nada, aquí estamos, esperemos saber más de sus publicaciones. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y seguir peleando, que esto no se acaba.